Muy buenas, seguimos con las conversaciones de vinos y enoturismo en la provincia de Jaén. Y ahora viene a conversar con nosotros Pedro Olivares. Él viene de Bodegas Tobar, situado en los Llanos de Arriba, en la Puerta de Segura de Jaén, y nos va a contar cosas muy interesantes sobre una parte de los vinos de Jaén muy excepcional. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal estás? Hombre, ¿qué tal? Muy bien. Me alegro de saludarte. Todo un placer y muchísimas gracias por hacer este programa, por echarnos un cablecillo a los que producimos aquí en Jaén. Muchas gracias a ti, por supuesto. Bueno, pues Pedro, sin más dilación, cuéntanos, ¿quién es Pedro Olivares? Ostras, es una pregunta un poco compleja, ¿no? Para contestarla así. Bueno, pues Pedro Olivares no es ni más ni menos que un personaje que ha estado deambulando por ahí por medio mundo y que por circunstancias, estaba estudiando económicas y para financiar mis estudios necesitaba un poco de perras. Y entonces, pues fíjate qué curioso, me acerqué al mundo del vino a través de la Venecia. Tiene un amigo que trabajaba en Osborne y me propuso pues aprender a venenciar y, bueno, pues echar unos vinillos por ahí, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí, pues fíjate, empecé con el tema de la Venecia, que yo fue un espectáculo porque me permitía viajar, asistir a eventos extraordinarios, no sé, un montón de cosas súper chulas. Y bueno, me piqué y pues eso, la curiosidad mató al gato y empecé entonces abandoné casi mis estudios de económicas que nunca terminé y bueno, empecé con los estudios ya de enología, viticultura, el curso superior de sommelier, tengo la titulación internacional de sommelier y bueno, pues a partir de ahí pues fue un deambular. Como tú me comentas siempre, ¿no? Que tienes mucha avicidad por conocer los vinos de Jaén, pues a mí me pasaba con los vinos, pero de todo el mundo. Entonces, pues fíjate que decidí empezar a desarrollar mi proyecto desde un punto de vista como asesor. ¿Mm? Entonces, fíjate qué pasaba porque como sommelier, pues asesoraba restaurantes, como enólogo asesoraba bodegas, como viticultor. Es decir, era un proyecto 360 grados lo que yo tenía, Ujú. ¿no? Yo podía encajar en cualquiera de los, no sé, de las líneas de trabajo de la bodega. Es decir, te podía diseñar una bodega, te podía diseñar una plantación de viñedos, podía hacerte un vino, un ensamblaje, promocionarlo, hacerlo catas. O sea que fíjate, entonces claro, pues empecé a relacionarme con gente, y además ya no lo hice solamente en España, sino también lo hice pues, por muchos países, ¿no? Qué bueno. Australia, he estado en Nueva Zelanda, he estado pues, en Estados Unidos, he estado en Brasil, he estado en Ribera del Duero, he estado, yo qué sé, en un montón de sitios, ¿no? Por contarte, pues eso, la verdad que una dilatada historia. Luego, pues, además, como tenía la curiosidad de probar todos esos vinos, pues lo que hacía era organizar catas. Y en esas catas, pues cogía, compraba los mejores vinos del mundo y encima, lo más increíble de todo es que me pagaban por hacerlas. Qué bueno. Entonces junté un buen grupo de catas a nivel internacional y, bueno, pues organizábamos eventos. Llegamos a hacer incluso una vertical de Petrus, catamos vinos del año de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, de los 90. Catamos el Petrus del 82, por ejemplo, considerado el mejor vino de la historia. Qué bueno. Y así, pues, como Renault Contif, con los grandes crus franceses, con los super tuscanes italianos, en fin, con todos los vinos más importantes del mundo, lo cual era interesante, pues, para crear ahí una base de conocimiento. Y, bueno, pues a partir de ahí también, pues fíjate, la cantidad de conocimientos que adquirí que, pues, necesitaba hacer más. Y, bueno, pues empecé ya a asesorar en temas de enología, empecé a elaborar vinos, empecé a buscar crear nuevas experiencias, pues eso, con un montón de bodegas. Y la verdad que fue una experiencia súper divertida y súper interesante, aprendiendo cosas, viendo cómo elaboraban, yo qué sé, en Valpolicella, en Italia, que me inspiró mucho, estando con Romano del Forno, que es el, digamos, el Vega Sicilia, o incluso más. Fíjate, de Romano del Forno, el cupo para España es una caja, 6 botellas. Madre mía. En el top 10 de vinos de hecho, la plantación que tengo en Jaén, que luego hablaremos de ella, en la Sierra de Segura es en base un poco a un proyecto que vi de uno de los mejores viñedos de Italia, ¿no? Fíjate qué curioso. Bueno, pues todo eso. Al final, eso es Pedro Olivares, un personaje que ha estado deambulando por ahí, catando vinos, comiendo en restaurantes, haciendo de todo e intentando, eso sí, cultivarme lo máximo posible, estudiar lo máximo posible, pues para tener el máximo conocimiento posible. O sea, que ese ha sido un poco mi bagaje, ¿no? A nivel de... Qué grande, Pedro. La verdad que, como muy bien has comentado, es súper importante y yo lo suelo comentar y aplicar siempre en la medida de lo posible. Es decir, lo importante que es empezar desde abajo, conocer todo lo que son todos los campos, ser versátil y al final tú lo que vas buscando es en la mejor forma de elaborar todo, pero con ese conocimiento previo.
Y lo que yo creo que aquí en España no se valora tanto, que por ejemplo en Estados Unidos se valora muchísimo, es el tema de que ver bien las equivocaciones. Es decir, si yo me equivoco, cometo un error, eso es una experiencia que ya llevo ganada, ¿no? No colgarnos el San Benito como siempre nos pasa aquí, ¿no? No, no, vamos, yo de hecho, muchos de mis vinos, por ejemplo, de morado, que lo veo detrás, son 5 años de ensayo-error. 5 años de ensayo-error. O sea, he hecho algunos vinos, bueno, vinos que al final estoy haciendo un vinagre, o sea, que lo sepas, ya lo anuncio desde Con aquí. eso con eso ya definimos todo, ¿no? En base un poco a ensayo-error. Fíjate que para mí, de las cosas más apasionantes, porque hemos estado hablando un poco de mi bagaje, pero claro, en todo este tiempo, hace ya, pues te hablo, 15 años, por ejemplo, estando en Australia o estando en Nueva Zelanda, donde la cultura bio, ya bueno, aunque vamos a hablar, sé que vamos a hablar un poquito más adelante de todo esto, pues ya se estaba desarrollando, los conceptos biodinámicos, pues lo que me apasiona realmente de todo este conocimiento que he adquirido es el hacer, a través del ensayo y error, intentar hacer lo mismo que hacían hace 5.000 años los fenicios, por ejemplo, o Qué los bueno. romanos años más tarde, o los griegos, y las diferentes civilizaciones, hacer lo mismo con el conocimiento que he adquirido durante todo este tiempo, es decir, con la mínima intervención. Y, de hecho, en mi bodega hacemos los vinos con la herramienta, cuando viene alguien a mi bodega se lo decimos, la herramienta más importante que tenemos es un cubo. Un cubo, o sea, porque casi todo lo hacemos con cubo, no utilizamos bombas, los depósitos son de apenas de 1.000 litros, luego después hablaremos más de esto si quieres, pero que ya te digo que lo que más me apasiona es sentarme o ir a vendimiar, probar la uva y decir, a ver, ¿qué puedo hacer con esto? Ver la evolución. Ahora es un momento impresionante porque ya han terminado de fermentar, tengo todavía vinos en fermentación. Jaén Madre Negro, mía. antes que tengo el Jaén Negro, que es un vino súper difícil de hacer, quizás de los más difíciles, de los retos más importantes que he tenido en mi vida es el de elaborar el Jaén Negro, que está fermentando, estamos a finales de diciembre Madre y mía, eso terminará te en iba a primavera. decir. A finales de diciembre que estamos haciendo estas conversaciones, fíjate lo que nos cuenta. Sí, sí, y terminará en primavera. O sea que Madre mía. es una cosa, en fin. Bueno, pues eso es lo que a mí realmente ahora me entretiene, me divierte y me supone un reto cada día, el intentar hacer cosas con la mínima intervención en base al conocimiento y utilizando las mismas herramientas que se utilizaban hace, pues eso, 5.000 años. Qué Fíjate. grande. Hemos estado comentando, como bien has dicho, Pedro, es decir, ese conocimiento, esa formación, ese probar vino, eso es fundamental. Pero en tu caso, por ejemplo, es decir, el tema familiar también sé que representa algo muy importante y nos gustaría que conversáramos un poco sobre quiénes son Tina y Pedro. Bueno, tiene Pedro son el alma mater de este proyecto, sin ellos no podía ser. Ellos, bueno, Latina, ¿no? Y mi padre Pedro, ellos, pues sin ellos no podría existir este proyecto. Yo, como he comentado, pues he viajado mucho, ahora viajo un poco menos, gracias a Dios, ¿no? Y pues ellos son los que realmente desde el principio, pues mamá, venga, saca este vino de la barrica con mi padre, venga, pues coge este vino y muévelo, venga, vamos a prensar esto, que tenemos una prensa muy pequeñita, una prensa pues apenas de 100 kilos de uva. Bien, eran ellos los que seguían mis instrucciones porque este proyecto al final yo estaba asesorando proyectos por medio mundo y yo tenía ganas de hacer mi vino de Jaén, donde yo jugaba de pequeño, en las tierras de mi abuelo, de mi padre, que después me ha dado a mí, en fin, todo eso, ¿no? Tenía muchísimas ganas de hacerlo. Entonces, pues era un poco como, pues es un divertimento y al final se ha convertido pues, en un business, ¿no? En un negocio. Pero han sido ellos los que estaban ahí siempre presentes y además con mucho entusiasmo porque por desgracia, como viajaba mucho, pues iba poco a estar con ellos. Entonces, ellos vieron una oportunidad enorme de poder atarme, ¿sabes? Y Qué poder bueno. decir, mira, de esta manera ya no te vas a poder escapar y vas a venir, en lugar de venir una vez al mes, pues vas a estar todas las semanas aquí con nosotros. Y efectivamente, desde entonces, desde hace ya unos cuantos años, bastantes años, pues todas las semanas estoy con ellos y la verdad que ha sido una experiencia fantástica porque poder compartir con tus padres la ilusión, además que ellos tienen. Y mi madre es increíble. Pedro, hijo mío, ¿tienes algún pedido hoy? Te sale hoy ha venido alguien a la bodega y tal, mira, hemos vendido 75 euros. Muy bien, mamá. Mi madre, viene la gente, le saca una morcilla, le saca, bueno, eso ahora no podemos hacer, por supuesto, por el tema de la COVID, pero es característico que luego recibo mensajes de, igual no estoy yo ese día en la bodega, y viene alguien porque le apetece y, oye, encantado de haber conocido a tu madre, nos ha sacado un trozo de morcilla negra, la morcilla blanca de la Sierra de Madre Segura, mía. nos ha sacado... Un día incluso uno les hizo hasta una gacha amiga, digo, joder. Claro, eso sí, eso vienen todos los años ya a la bodega, o sea que fíjate, no, pues es increíble. Y verlos cómo disfrutan, la verdad que para mí ha sido quizás de las mejores experiencias, independientemente del propio negocio, de la propia elaboración del vino, y poder compartir con ellos muchos más momentos que si no hubiera sido por esto, por este proyecto, seguro que no lo hubiera hecho.
Mm. Es que al final, si nos damos cuenta, es decir, detrás de esa producción del vino, de pensar una etiqueta, pensar en un tipo de botella y demás, eh, el vino llega al cliente final, ¿vale? Pero si consigues trasladar la filosofía que tú tienes Mm. en bodega, que tienes en la familia, a ese cliente, al final se te convierte en un cliente ya fijo para toda la vida y ese cliente Sí, se convierte en prescriptor del vino. Eso es así. sin lugar a dudas. Referente a lo que dices, no hay vino que no tenga una historia detrás. Y en Exacto. este vino, dentro de la historia, está Tina y está Pedro. El storytelling, ellos forman parte principal de este proyecto. Ya te digo, son el alma mater. Y sí que es cierto que ahora en Navidad además estamos, pues eso, es una época donde todo el mundo se acuerda de todo el mundo y la verdad que no paramos de recibir, oye Pedro, 2 cajitas, oye, prepáranos, oye tal, y un montón de gente que ha pasado por la bodega, pero incluso a nivel internacional, nos llaman de Suecia, Exacto. nos llaman, que bueno, que cuando viene algún extranjero a la bodega, como Lo estoy flipa, yo, ¿no? ya con estar con mi madre ya es acojonante. No sé cómo lo hace, pero al final siempre recibo un mensaje, oye, really nice, your mother, tal, very interesting, pero no sé cómo se habrán entendido. Yo no sé si será a través de la morcilla blanca o será a través de cualquier otra cosa. Exacto. Pero Además, para cambiar de bloque, recuerdo, además, lo aconsejo a los espectadores de que busquen, hay un vídeo que hizo en su momento Juan Espejo de Diario Jaén, en el cual sale Tina hablando, y hay una parte muy especial cuando, estando hablando con el entrevistador, dice, mira, si yo también ya sé hacer esto como mi hijo de mover la copa. sí, sí. Y luego, bueno, por supuesto ella no sabe catar. Bueno, pero sí, bueno, eso sí, yo con mi padre, cualquier vino que vaya a sacar antes, él tiene que darme el veredicto. Qué Incluso le bueno. pregunto el precio. Digo, papá, ¿cómo vendemos este? Dice, este le tienes que, bueno, Te súbele un poco, ¿no? de que esto no tiene nada que ver con lo que hay en los bares. Digo, claro, muy bien. Y entonces, eso es siempre, siempre, es una tradición que tengo, siempre ellos, antes de sacar un vino, lo prueban. Y ya, la típica botella que pasamos, la primera, cuando estamos embotellando, la subo para comer, y ellos lo prueban y dicen, este está un poco fuerte todavía. Digo, sí, papá, este le falta un poco de tiempo en barrica, o a lo mejor en botella, ¿verdad? Sí. Así que la verdad que a ellos les hago participar muchísimo. Pero la máxima ilusión que tienen es que salgan palets. Uy, ellos han llevado un palet de estos grandes, tal. Bueno, ya está. Ya se lo han llevado, hijo mío, ya se lo han llevado. Digo, pues nada, muy bien. ¿Para dónde va? Este va para Suiza. Ah, pues nada, muy bien, muy bien. Qué bueno. Realmente tú te imaginabas, es decir, cuando estabas comenzando con la bodega y demás, ¿te podrías imaginar, es decir, que se iban a crear estas serendipias, que al final son serendipias de la vida, de coincidir que ese tema familiar, esa suerte creo que tienes de poder disfrutar de tus padres, de poder interrelacionarte con ellos? Es decir, ¿realmente se te pasaba por la cabeza que fuese uno de los objetivos principales al crear la bodega? No, o sea, a ver, al principio incluso sentía cierta, como no sé, a ver, ¿cómo diría yo? Vergüenza, no es la expresión correcta, pero no sé, me daba un poco de corte como venía la gente, ¿no? Y mis padres estaban allí, se quedaban allí en la cata y digo, pero papá, ¿qué hacéis vosotros aquí? Pues nada, estamos aquí. Y bueno, no sé, Aprendiendo. pues era curioso, como venía alguien de fuera esto, ¿no? Y yo estaba ahí diciendo, muy bien. Y nada, pero no me malinterpretes lo que quiero decir, ¿no? Pero una sensación un poco extraña, pero la verdad es que ese cariño, ese amor que le ponen y eso, bueno, eso yo, además ya me están diciendo, cuando estoy 2 o 3 días sin estar en la bodega, oye, hijo mío, tienes que venir a ver los vinos que no vaya a ser que se te echa uno a perder. Digo, venga, a ver si pruebas tú el de la barrica tal, a ver qué tal. Entonces baja ella, aunque sea a las 12 de la noche, y lo prueba, oye, pues está bien, bueno, venga, pues hala. O sea que sí que la verdad que es una experiencia súper recomendable y que no voy a olvidar, porque eso está ahí, lo estoy viviendo, ¿no? Pues estoy seguro que además eso para ellos representará muchísimo. Y lo que Vamos, decimos siempre aquí en lo que es la provincia de uno, como pasa en todo el panorama español, es decir, al final es una energía que a ellos les retroalimenta, les mantiene súper vivos, súper activos. Y estoy seguro, como bien dices, cuando estaban ellos dos ahí pendientes, seguro que ha cogido unas cuantas frasecillas tuyas o palabras que después aplica cuando tú no estás y queda ella tan, tan sí, sí. genial, ¿eh? Bueno, ella lo que tiene claro cuando llega alguien allí, que tenemos una pequeña exposición de los vinos en la tienda, y le preguntan, ella dice que están todos buenos, por lo cual no se equivoca. Y este está buenísimo. Y este también, aunque no lo conozca, no lo haya probado, pues digamos, este también, bueno, pues no, este se lo lleva mucha gente. Ella busca siempre que se vendan los más caros, por supuesto. Bien, Pedro, ahora que estamos tocando ese tema, me gustaría preguntarte, tú que has tocado tanto lo que es la agricultura tradicional y ahora en estos tiempos últimos, bueno, hace ya tiempo, también estás tocando la agricultura bio, la agricultura ecológica. Coméntanos qué diferencia vamos a notar realmente en una copa de vino
dependiendo que el cultivo de la cepa sea en ecológico o en tradicional? Bueno, yo siempre te agradezco muchísimo esta pregunta, lo que pasa es que es un tema muy largo, ¿no?, de contar, pero voy a intentar resumirlo. A ver, para mí lo importante del trabajar en este modo bio es el intentar conseguir personalidad en los vinos que yo elaboro. Qué bueno. Creo que esa es la palabra clave. Es decir, ahora, eso sí, el hecho de que un producto sea ecológico no significa que sea mejor a nivel sensorial que otro producto que no sea ecológico. ¿Ok? Sí que es cierto que lo que vas a encontrar en ese vino va a ser menos productos, menos aditivos que en un producto que se haya elaborado desde una perspectiva más tecnológica, tanto en viticultura como en enología. Dentro del mundo de la enología y de la viticultura existe una serie de aditivos, de productos que, pues, como cualquier otro alimento, en los cuales se pueden añadir a los vinos para intentar conseguir, pues, estabilizarlos, que estén más límpidos, que se conserven mejor, con dosis de anhídrido sulfuroso, por ejemplo, más o menos elevadas. Y dentro de la agricultura tecnológica o la agricultura intensiva o la agricultura normal, que es como se conoce, yo creo que lo divertido sería, o lo interesante sería en un futuro, que lo que haya que certificar o calificar no sea lo ecológico, sino lo que no se hace ecológico. Y más en zonas como en Jaén, que tenemos un potencial de agricultura ecológica extraordinario por el clima que Exacto. tenemos. Entonces, bueno, a partir de ahí, definiendo eso, yo siempre voy al productor. Es decir, no porque un producto sea ecológico va a ser mejor a nivel sensorial. No es una garantía de, a nivel sensorial, un producto que vaya a tener más olor. Sí que generalmente suele tener más sabor. Ahí es donde vamos. ¿Por qué? Porque si no utilizas fertilizantes de manera exagerada, si lo que intentas es un equilibrio, en crear un equilibrio en tu viñedo, en este caso, o en tu olivo, o en el cultivo que sea, en ese equilibrio la planta se va a autorregular y va a producir lo que ella realmente sea capaz de madurar. No Exacto. lo que tú fuerces a través de la tecnología o pues eso, de la química, como dicen los abuelos, ¿no? O de los abonos, de los fertilizantes, de los fitosanitarios, etcétera, donde tú lo que estás intentando es generar la máxima cantidad de producción a un determinado árbol para que se produzca lo máximo posible y obtengas el máximo rendimiento económico posible. En una agricultura ecológica, la base debería de ser el equilibrio y la sostenibilidad con el medio ambiente. Esa es la clave. Lo que ocurre es que últimamente se están apuntando al carro muchísimas empresas que ven en la línea de agricultura ecológica una nueva línea de negocio y generan de igual manera un desequilibrio en la naturaleza. Te pongo un ejemplo. Tú podemos elaborar una bodega que empieza a elaborar vinos ecológicos, pero dice, bueno, yo necesito producir 20.000 kilos por hectárea. Lo puedo hacer desde un punto de vista tecnológico, pero también lo puedo hacer desde un punto de vista ecológico. Y mi vino, el primer vino, evidentemente, no va a ser calificado como ecológico, pero el segundo sí. Pero estoy generando un desequilibrio en la naturaleza. Por ejemplo, con la fertilización. Yo puedo fertilizar añadir 20.000 kilos por hectárea de materia orgánica certificada ecológica y puedo llegar a producir 20.000 kilos de uva por hectárea y que esa uva, si después en bodega no añado los aditivos que no están autorizados o en las dosis que están autorizadas, puedo certificar ese vino como que es ecológico. Pero realmente el potencial de sabor, el objetivo de lo que es agricultura ecológica, del cultivo bio, no es ese. Pero, sin embargo, ese producto va a estar en un lineal de igual manera que el producto que yo elabore con certificación ecológica, en el cual yo me lo he currado, en donde intento, fíjate, yo en el proyecto, te he dicho, necesito a veces 3 plantas, 4 plantas para producir una sola botella de vino. Madre mía. Fíjate, y sin embargo, en productos ecológicos, en proyectos ecológicos, en donde no les preocupa ese equilibrio con la naturaleza, pueden llegar a producir por cada planta 20 o 30 kilos, es decir, 20 o 30 botellas por planta. Y ambos son ecológicos. Es decir, el hecho de que sea ecológico no significa que sea mejor. Sí, más saludable, porque no contiene esos aditivos, pero no significa que sensorialmente tenga capacidad de expresar o que nosotros tengamos mayor capacidad de percibir más sensaciones. Sí, para aquellos, por siempre, como te decía antes, yo voy al productor. ¿Quién hace este vino? Independientemente de la estrategia que sea. Lo hace tal y conociendo su filosofía, como tú bien decías, pues vas a saber si ese producto va a reunir las características o no de un producto ecológico. Para mí, ¿qué es lo que define un producto bio o un producto ecológico? Es aquel producto que cuando tú lo tomas reivindica la zona en la cual se ha elaborado. Yo he dejado muchas veces de consumir vino en las tabernas, en los bares, en algunos restaurantes,
¿Por qué? Porque al final muchos de los vinos me saben exactamente igual. Yo he hecho catas como sommelier cuando trabajaba en restaurantes y que ya no hago, en donde es que me aburría. Es que venía un productor con 10 botellas de vino, este es el crianza, este es el reserva, este es el gran reserva, este es el primo de gran reserva y este es el gran reserva especial. Y sabían todos igual. La abrías toda y te iban saliendo todas iguales, ¿no? Y sí, entonces al final digo, joder, es que no. Y a mí me gusta elaborar vinos en donde se exprese el suelo, se exprese, los franceses lo dominan el terroir, ¿vale? Eso es súper importante, es decir, que haya una expresión de la zona, si yo estoy haciendo un vino de Jaén, que sepa vino de Jaén, que te guste más o te guste menos, pero ya no sea vino de Jaén, sino sea vino de la Sierra de Segura, de la parcela tal, del suelo tal, con la parcela tal, con exposición tal, con el surtido varietal tal, que se ha elaborado de tal manera. Y eso lo consigues elaborando vinos de estas características en los cuales no hay intervención. Tú no añades nada al vino. En mi caso, como te digo, la herramienta más importante que tenemos en la bodega es un cubo. Y lo que se expresa es el suelo, ahí tú puedes jugar. Ahí tú tienes, como técnico, puedes jugar y puedes vendimiar antes, vendimiar después, puedes más en verde, más madura, más acidez, al final, y puedes buscar un equilibrio para intentar hacer un vino, que es lo que yo intento hacer. Yo, por ejemplo, el proyecto Entredicho, hago los vinos como si fueran en puzzle. Cada una de las variedades aporta una cosa diferente y cada una de ellas la vendimia en un momento diferente para intentar hacer un vino diferente que luego a su vez ensamble y cree otro vino diferente, ¿vale? Pero todo eso desde un punto de vista lo más cercano a la naturaleza, es decir, de integración total de esa parcela. Y eso es la verdadera agricultura ecológica, en la que trabajas, pues, por ejemplo, muy importante para mí el tema de las lunas, trabajas el tema de la fertilización, intentando hacer, pues, por ejemplo, con los residuos que nos sobran después de prensa, pues intentamos hacer un compost, ese compost lo reintegramos, hacemos pues algunos preparados. Antes me los hacía yo personalmente con hierbas que cultivamos ahí, con ortiga, con espliego, pero es sumamente complejo y tengo un amigo que los produce en Navarra, que son la leche, y nos trae pues, ortiga, purín de ortiga, de espliego, de salvia. Ese tipo de herramientas son las que utilizamos pues, para combatir el oidio, el míldeo, etcétera, ¿no? Y al final la planta cada vez se hace más resistente a ese tipo de enfermedades, sobre todo si tú la tienes fuerte y la mantienes potente. Bueno, te estoy contando un rollo aquí No, 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 que me parece muy interesante. De hecho, has comentado dos cosillas claves que vamos a comentar a continuación. Por un lado, comentabas el tema del terroir, lo que es el terruño, como conocemos aquí y demás. En grandes pinceladas, ¿qué tipo de terreno y condiciones tenemos allí en tu bodega, en lo que es la zona de Segura? A ver, la zona de la Sierra de Segura, bueno, es La complicada. pasada, ¿no? Tiene muchos factores limitantes. Ya te cuento, mira, hay una frase que es muy divertida, bueno, divertida, vaya tontería, es una frase que se llama potencial vegetativo. El potencial vegetativo es lo que un viticultor, un olivicultor, cualquier productor de agricultura que domine un poco el conocimiento, va a determinar que el potencial vegetativo de una determinada zona sería aquella que es capaz de producir esa zona a nivel del producto que vayas a cultivar o de la planta que vayas a cultivar. ¿Qué capacidad tiene a nivel de, pues eso, de tipo de suelo, salinidad, horas de sol, exposición, humedad relativa, radiación ultravioleta, altitud? En fin, hay un montón de parámetros que van a determinar homoclimas, ¿vale? Que es una forma que yo tengo de utilizar a la hora de plantar, es decir, que se planta en un clima determinado, en base a eso yo elijo una planta y la incorporo, ¿vale? Eso ha sido, bueno, te voy a contar un proyecto muy chulo en donde planté el viñedo más alto del continente europeo, planté a 1.700 metros de altitud, es una locura absoluta, hace 15 años, y fue un trabajo impresionante y nos basamos exclusivamente en el concepto de homoclima, porque era un proyecto internacional, homoclima. Entonces buscábamos dónde se cultivaba el Pinot Noir e intentábamos acoplarlo a una parcela determinada que tenía una determinada orientación, determinado potencial vegetativo para poder implementar ese viñedo. Bueno, volviendo al tema de la Sierra de Segura. Tengo factores limitantes. Es un suelo extremadamente arcilloso, con una roca madre que hace que el suelo no sea muy profundo y que las raíces no puedan colonizar mucho el terreno. Además, tenemos un tipo de roca que se llama toba, por eso la llamamos bodegas tobar, que son precipitaciones cálcicas, ¿vale? Hay un nacimiento de agua en el propio viñedo, que eso sí que es una maravilla, ¿vale? Tener agua, ¿vale? De hecho, el viñedo está en Ben Atae, que etimológicamente significa Ben Atae, tierra de fuentes. Ole. Fíjate qué curioso, ¿no? Y entonces, pero esas precipitaciones que se van depositando como consecuencia de ese agua, que tiene un alto contenido en sal,
De hecho, hace que el suelo sea muy salino y eso es uno de los factores limitantes que tengo allí en esta parcela y que hace que en algunas ocasiones algunas plantas se defolien antes de poder incluso hacer la vendimia, como consecuencia de esa salinidad del suelo. Solamente en algunas zonas focalizadas. Entonces, tengo que estar muy encima para, pues eso, haciendo aportaciones húmicas, de humos, que producimos nosotros, pues intentar contrarrestarlo. El suelo arcilloso, pero en un nivel es de caliza activa, que es muy chula, que es muy interesante, y eso sí que es también muy bueno para poder elaborar vinos que después puedan guardar en el tiempo. O sea que la altitud que tenemos es en torno a los 800 metros, 900 metros, que eso sí que es un factor también hoy en día muy necesario para poder elaborar vino, y luego la exposición de la parcela al este y con pendiente. Hay cosas muy buenas y hay cosas que son limitantes, pero al final esas cosas son exclusivas de esa parcela que dan unos vinos determinados y que tienen su personalidad. Y eso es entredicho. Qué bonito. Pues justamente vamos a conversar lo siguiente. Ahora que hablas de entredicho, bueno, todos los nombres comerciales de tus vinos son muy originales, pero me han chivado que realmente entredicho tiene un significado muy especial y me gustaría que nos contaras un poco qué significa entredicho, de dónde viene y demás. Bueno, a ver, el significado, el significado es que cuando plantábamos el viñedo ya fue un proyecto en entredicho desde el principio, ¿no? Como diciendo, ¿dónde vais vosotros? ¿A dónde vas? ¿Vale? ¿Cómo plantas tú esto aquí? Si eso, me decían, si eso se van a comer los gorrinos, ¿no? Que es la típica expresión. Y es verdad, es verdad. Es una parte de la uva que se la comen los jabalíes todos los años. Pero sí que es cierto que era por eso, porque estábamos rodeados de olivos, todo el mundo pasaba con sus Land Rover, con sus cubas de curar, como llaman allí, vamos a curar las olivas, ¿no? Y entonces todo el mundo nos decía, nos miraba con cara rara, ¿no? Como diciendo, no, esto sí que, yo digo, esto es una cosa realmente en entredicho, ¿verdad? Porque eso es un poco la génesis, porque nadie se lo cree que lo vayamos a hacer, ni nadie cree que vayamos a hacer un proyecto vitícola aquí en la Sierra de Segura. Pero bueno, también luego más tarde encontré otra acepción en bibliografía que hablaba de que antiguamente los vinos se tomaban entredichos. Entredichos. Qué bueno. Entonces, a la hora de tomar un vino, pues es verdad, siempre genera una conversación. Y de ahí, pero eso es otra acepción a posterior que la he incorporado un poco a cuando me preguntan sobre el nombre. Y es por eso, es decir, entre dichos se toman los vinos, ¿no? Qué Aparecen ahí buena. numerosas publicaciones de la literatura española en donde aparecen esas menciones. Pues Pedro, hablando de vino, nos vamos a meter ya en faena. Es decir, tenemos aquí de fondo a tres de tus niñas o niños, como quieras llamarle, y vemos que anda dando vueltas de morado, que me parece una curiosidad impresionante, que ahora vamos a hablar de él. Tenemos pues, no sé si podríamos decirlo, como el alma mater, ¿no? El entredicho Sí. original, quizás sea el más comercial, ¿no? En este aspecto. Bueno, pues ahora me gustaría comentarte eso que has dicho del más comercial, ahora te lo matizaré. Me lo Sí. matiza, sí, sí, sí. Y aquí tenemos otro vino muy especial también de la serie Entredicho, que lo tengo en concreto porque creo que tiene una curiosidad muy, muy importante detrás. Pero bueno, vamos a hacer un barrido por tus vinos para que nos podamos situar y sepamos lo que Bodegas Pedro Olivares ofrece en el día de hoy y nos cuente lo que viene, porque seguro que es un montón. Hasta donde yo sé, es decir, tenemos 19 referencias, ¿vale? Que están alineadas en unas 6 líneas diferentes, ¿no? ¿Qué te parece si vamos comentando los diferentes bloques y los diferentes vinos y así de Claro, una pasada larga sin entrar demasiado en claro. detalle, que todos los Rápido. espectadores puedan conocer la línea, que de todas formas después pueden continuar informándose en la página web de la bodega? Bueno, pues empezamos por el primer bloque, que justamente se llama Entredicho, donde nos encontramos 5 referencias, ¿no? Cuéntanos un poco de esas 5 referencias, Pedro. Bueno, pues lo primero que te contaría sería el viñedo, ¿vale? El viñedo tenemos plantadas 5 variedades y cada una de esas variedades tiene una peculiaridad. Como te decía antes, yo elaboro los vinos casi como un puzzle, ¿no? Cuando las premedité, dije, pues bueno, necesito acidez, necesito fruta, necesito pigmentación, necesito carácter mediterráneo. Yo quería hacer, siempre lo digo, un vino de porte septentrional en una latitud sur. Ese era mi leitmotiv cuando diseñé este proyecto, ¿no? Y en base a eso, pues hace 20 años fue cuando hice la plantación. Entonces, empecé a elaborar y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo cómo el potencial, o sea, ha superado mis expectativas todo lo que he hecho en la Sierra de Segura. Te lo digo sinceramente. No te puedes imaginar la cantidad de buen rollo que me he llevado, ¿no? Cuando he probado. Bueno, entonces, Entredicho, que es el vino que tú has dicho más comercial,
te puedo asegurar que tú has dicho que tengo 19, pero tengo más de 30 vinos porque hago microproducciones que ni siquiera están en la página web, ¿no? Algunas de ellas de un pueblecito de al lado, de Benatay, que se llama Torres de Almanchet, que ahora te contaré, que he encontrado unos viñedos prefiloxéricos de más de 100 Madre años. mía. Sí, 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 sí. Y además, algunas de las variedades que hay cultivadas proceden directamente de Francia. Madre mía, qué pasada. Están plantadas entremezcladas de braceros que se iban a la vendimia en bueno, 3 generaciones, bisabuelo, abuelo, bueno, hijo, bueno, padre e hijo, ¿vale? Y los he conocido, bueno, al bisabuelo no, y me dijeron que tenían esos viñedos y ellos se traían los sarmientos directamente de la zona sur de Francia, ¿vale? Pues la zona también del norte. Entonces tienen Pinot Noir, tienen Viognier, tienen Roussanne y estoy haciendo monovarietales. Estamos hablando de 400 botellas, 300 botellas, que muchos de ellos están situados en algunos de los mejores restaurantes del mundo. Que luego, si queréis, comentamos un poco todo eso, Claro ¿no? que sí. Qué Aparte de grande. eso. Entonces, el proyecto Entredicho, ¿vale? O sea, la idea era hacer pues un vino de ensamblaje. Entonces, comencé a elaborar entredicho y la verdad que funcionaba muy bien. Y es el vino, este que te has dicho tú, el más comercial, el que más me cuesta hacer. No te puedes imaginar el estrés que me Es lo genera que todos tiene. los años. Porque hay unas expectativas tan elevadas al respecto de este vino. Pero fíjate qué curioso que es uno de los vinos que más vende, por ejemplo, el Club del Gourmet del Corte Inglés, a nivel nacional. Que si yo estoy en mi despacho y de repente recibo un pedido de Palma de Mallorca, una caja de entredicho. Barcelona, una caja de entredicho. El Corte Inglés del Club del Gourmet de Madrid, una caja de entredicho. Bueno, entonces es muy difícil de elaborar, pero es un vino de ensamblaje. Es un vino que mezcla ya no solamente 5 variedades, 4, 6, dependiendo un poco, sino también añadas. Mezclo también diferentes añadas con el objetivo de buscar ese equilibrio gustativo para que sea más o menos homogéneo todos los años, porque la gente se ha acostumbrado a este gusto y hay que satisfacerlo. Y luego, a partir de ahí, pues ya elaboro pues, algunas añadas más especiales, como por ejemplo el que tú comentabas, ¿no? El entredicho, el FT, ¿verdad? Que imagino que lo decías por eso, que es Efectivamente. Aquí un lo vino tengo. que, exacto, ahí lo tienes, que es el vino que intento dedicar siempre a mi madre, ¿no? Es la añada especial, es el cuvée que dicen los franceses, no es añada perfecta, que quiero hacer un vino exclusivo y que pues, tenga un poco más de madera, un poco más de vidilla dentro de la bodega, y ese es un poco más especial, con tonos en fin, un poco más maduro, por decirlo de una forma, y ese siempre se lo digo a mi madre, que es el concepto de FT. Luego está Eclo, que Eclo es Hay verdaderos Ecloadictos, que es una producción de solamente 800 botellas, en donde ahí prima un poco el Petit Verdot y luego lo retoco con otras variedades, juego con uvas más tempranas. Esto es una inspiración un poco de un vino italiano, que es, a mí me gustan mucho las vinificaciones italianas y la verdad es que, joroba, es muy intenso. Es un vino muy de ahora, precisamente yo lo llamo en inglés un autumn wine, un vino de otoño. Es un vino para sentarte delante de una chimenea estupenda con unas palomitas y Ahí, poco ahí. más y disfrutar del vino, porque lo puedes utilizar para comer o también solo pues, para tomar una copa. Qué bueno. Y luego está, bueno, pues ya la Platinao, ¿verdad? Que es este vino que vendemos a 750 euros, que ya nos quedan 3 botellas, que lo voy a quitar ya de la web. Y que, joder, podemos estar como jienenses, ¿no? O podemos estar muy orgullosos porque, bueno, yo al menos lo estoy, de verdad, y que este vino se haya vendido pues, en todo el mundo. Han comprado en Australia una botella, han comprado en Suiza, han comprado en Alemania, han comprado en Estados Unidos 3 botellas, 2 botellas. Y es una cuvée realmente espectacular y es un vino que espero que algún día, cuando vengáis a la bodega, hacemos una cata y abrimos una botella de las que he guardado para mí. Qué Seguro. bueno. Qué bien. Y nos quedaría entredicho Jaén Negro, creo que no lo hemos Bueno, perdón, comentado. disculpa, madre mía, sí, es que este es un vino, igual que te decía, que entredicho me produce mucho dolor de cabeza, este más. Es muy, muy, muy difícil, muy difícil. De hecho, en todo el tiempo que llevo cultivando esta variedad, solamente he sacado 2 añadas y creo que esta también la voy a sacar, la de 2020. Es muy difícil. Como te digo, está fermentando todavía. Ahora estamos en diciembre, igual termina en primavera de fermentar. Es un proceso de elaboración muy similar a como elaboraban hace 5.000 años y es tan arriesgado, no tiene sulfitos, no tiene nada, que es una cosa que me gustaría hablar a ese respecto. Joroba, y es complicado. Entonces hay unos años que de repente se desvirtúa todo y se va a hacer puñetas y no hay Jaén Negro. Así Qué que bueno. sí, Pues sí, luego sí. seguimos, hay otro bloque que tú denominas lo que son las vinificaciones especiales, que en este caso nos encontramos 4 referencias, como es la botella debajo de la mesa, código de Parras, método Jaén Negro y método Bobal. Venga, cuéntanos un poquito de esas 4 referencias, Pedro. Wow, pues es que ahí sí que necesitaríamos 3 programas. Vinificaciones especiales, podríamos decir como
bueno, no sé cómo explicarlo, pues las elucubraciones, por llamarlo de una forma, la evolución, intentar hacer cosas que no se hayan hecho antes. Y eso es, ¿vale? La botella debajo de la mesa. Como te comentaba antes, yo empecé mi trayectoria en el mundo del vino cuando estudiaba económicas con la Venecia, como venenciador, ¿vale? Venenciando ahí vinos de Jerez, de Marco de Jerez, y lo pasaba genial, la verdad. Y bueno, pues siempre, luego empecé a trabajar, a colaborar desde el año 97 con Bodegas Toralbolá, una bodega de Montilla Moriles, íntimos amigos. Y entonces, joroba, pues fui allí, conocí a Antonio Sánchez, que es el dueño de la bodega, tiene uno de los enólogos más importantes del mundo para mí, más sabios, y empecé a probar barricas con él, pues siendo un chaval estudiando enología. De hecho, mi proyecto final de enología fue al respecto de los Pedros Jiménez. Qué Y luego bueno. pues he colaborado colaboré con el Consejo Regulador haciendo catas por todo el mundo de los Pedros Jiménez, ¿no? Y bueno, pues eso, me entusiasmó tanto aquello que yo tenía que hacer mi propio fin. Pero claro, hacer un fino es muy complicado, tienen que pasar muchos años. Y entonces me fui a Toro Albalá, me encerré allí, estuve pues casi una semana haciendo diferentes cosas, muchas fichas de cata, muchos vinos, pues les he echado un cable en algunas ocasiones, hace tiempo. Y entonces pues me puse a catar barricas. Con la Venecia iba barrica, pues cataría 100 barricas, yo diría incluso más. Y al final hubieron dos que estaban en el background, ahí al final, en el fondo, la típica, esta que rellenamos, que tal, que cual, y eso que, ¡pum!, se te ponen los pelillos de punta, ¿sabes? Ya. Esto es lo que... Y además, sacaba con la Venecia y todavía tenía un poquito de velo de flor, y digo, joroba, total que lo pruebo, digo, Paco, que digo, esta me la quedo yo para mí. Hombre, tal, si esto no sé cuánto, esto lleva aquí 40, 50 años, digo. Y No tú, me digas más. qué bien, tú, qué bien, qué bien. No me digas más. Y venga, pues quédatelas tú. Y entonces, pues nada. Y al catarlo me pareció, joroba, bestial el hecho de que tenía el carácter sensorial de un fino, la frescura de un fino, además es criadera, o sea, no es criadera y solera, y tenía el carácter sensorial casi ya de una Montilla. Entonces, pam, como siempre, todas mis ocurrencias se me ocurrió el darle un nombre diferente. Entonces, le dije, Paco, esto lo vamos a llamar fino pasado. Y él me dijo, muchacho, ¿cómo puedes decir eso si eso no existe? Digo, vamos a sacarlo el vino como fino pasado. Total, que empezaron a hablar con el Consejo Regulador, como no estaba prohibido decir fino pasado, lo pudimos utilizar. Y decir, el primer fino pasado de la historia, que sepáis que es una idea mía y que, bueno, y entonces el Consejo Regulador lo autorizó. Y nada, y entonces pues me cogí una muestra, igual que, como te digo siempre, me la llevé a Londres, a Real Wine, y la presenté allí. Y no tenía nombre. La típica, esa ansiedad que cuando tienes algo que es tuyo, que quieres dar a probar, ¿no? Y tal. Entonces me llevé la botellita y la tenía, la típica, es una producción de 1000 botellas, un poquito. Entonces la tenía debajo de la mesa. Entonces, cuando venía la gente, David, que mi distribuidor, decía, Pedro, bottle under the table, botella debajo de la mesa, tal, no sé cuánto. Y venga, y la botella para arriba, y la botella para abajo. Y al final le dije, digo, mira, David, le voy a llamar la botella debajo de la mesa, jaja, jeje. Y ahí viene el nombre, o sea que de ahí se Qué llama José. bueno, qué bueno. Sí, 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 sí. O sea, bueno, ahí, es que podemos estar mucho, no sé si no tenemos tiempo, no sé cómo No te vamos, preocupes, pero... vamos dándole una pasada. Es decir, venga, cuéntanos, tenemos código de Parra, hemos dicho, método Jaén El Código de Negro. Parras tiene una historia. Venga, rápido. El Código de Parras. Código de Parras es que para mí no hay vino que no tenga historia. El Código de Parras, que ya estoy deseoso, porque el de este año ya se me ha terminado ya, de hacer el 2020. Es un vino joven del año, sin nada, y que lo hago con una playlist de un determinado grupo cada año. El primer año lo hice con los Cure, el 2018. El 2019 lo hice con Supertramp. Y no sé, mira, igual Jorrus, igual a lo mejor este año quiero darle caña. Yo creo que el 2021 tiene que ser un año potente, entonces quiero hacer un vino fuerte, intenso. Y en función, entonces me cojo todos los vinos del año, ahí hay de todo, ¿vale? Hay vino de Jaén, vino de Bobal de Utiel, vino de Monasterel de Bullas, vino de Yecla, o sea, de garnachas, todo. Pues un poco el test de todos los vinos que elabora la bodega, ¿vale? Entonces me los pongo encima de una mesa y empiezo a catar. Me pongo musiquita, ¿vale? Ese día es para pasármelo bien. No cojo llamadas, dejo el teléfono por ahí y entonces cato toda la añada. Entonces igual cato 40 vinos diferentes, una mesa súper grande y empiezo a catar. Pam, pam, empiezo a catar y este para este para esto, este para tal, este para cual, este para algo, tal. Y al final hay algunos que voy marcando. Pam, en el papelito, pam, en el papelito, pam, y voy reduciendo. Al final me quedo con un grupo de 10 o 12 vinos. De esos 40. Y yo con esto os voy a hacer el código de Parras, que el nombre es súper chulo, me encanta. Es El código de chulísimo. Parras es súper chulo. Y entonces lo que hago es ni más ni menos que decir, venga, empiezo primero con una pipeta,
10 mililitros, 15 mililitros, 20, y descarto y al final un ensamblaje de 6 o 7 vinos y esos 6 o 7 vinos preparo la receta, todo esto con musiquita, ¿sabes? Ahí, papá, escuchando, tal, probando, así es un tío. Ese día ya no es catar, es tomarse un vinito más, ¿vale? Y entonces, al final, cuando yo tengo la fórmula que digo, esto ya está, se lo escribo en un papel, se lo paso a Alejandro, que es mi super compañero, y él ya al día siguiente lo embotella y, bueno, hace una pequeña filtración y se embotella. Y ya está. Eso Qué es código bueno. de barra. No Oye, una tiene pregunta. sulfitos. ¿Y Tina está en ese momento? ¿Se Hombre, apunta Tina, también? prueba antes. No, con la música no. Con la música no, porque dice, ay, madre mía, tiene la música muy fuerte, ¿no? Pero ya te digo, por supuesto, ellos lo prueban antes. La he criticado, el de este año, está potente, ¿eh? Digo, sí, sí, sí. Es un vino rotundo, mucho color, frescura, acidez. Mezcla todo. Tienes vinos más jóvenes, vinos más maduros, pero siempre de la añada anterior, sin nada más. Se mezcla, se embotella y no lleva absolutamente ni sulfitos, nada. Es pureza absoluta de lo que ha sido la añada anterior. Qué maravilla. Y para terminar ese bloque de vinificaciones especiales, Pedro, método negro, método Jaén Negro y método Bobal, ¿qué nos cuenta de ellos? Los métodos es un paso más allá de... A mí es que me gusta ir pues, siempre a intentar... Bueno, conocerás los vinos ancestrales, ¿vale? Los vinos ancestrales es un vino el cual... son ancestrales, ¿por qué? Porque antes la gente cogía una botella, elaboraba un vino, lo embotellaba y resulta que cuando lo abrían a la primavera siguiente, o llegaba el invierno, pasaba a primavera y en primavera o en verano, aquel vino que abrían tenía un poco de carbónico dentro. Es un método ancestral, ni más ni menos, así de sencillo. Pues eso es método. Lo que pasa es que la elaboración para ese vino es un poco diferente a los métodos ancestrales que hace todo el mundo en el mundo. Es algo diferente. Hay un secretillo ahí que no se puede contar. Y entonces los métodos es eso, es un vino que no está terminado, que lo tapo con chapa y que después en primavera refermenta sin sulfitos y sin nada dentro de la botella y produce un pelín de carbónica para buscar equilibrio. Eso La, es. la madre que te parió, Pedro. Nunca mejor dicho. Imaginar, a nivel, mira, hay 4 restaurantes a nivel internacional del tema de producto que trabajan sushis asiáticos y tal, que se lo funden, vamos, encaja con esa comida desde restaurantes de Michelin y de nuestra Michelin, que son muy buenos restaurantes, ¿vale? De todo, pero sobre todo esos restaurantes que quieren hacer cositas un poco diferentes. Hoy mismo me estaban pidiendo esta mañana ya para Asturias y el Jaén Negro se ha agotado y el Bobal también, ese es un vino que se agota todos los años. Qué Y bueno. eso, porque es un vino que cuando lo abres dices, ¿qué coño es esto? ¿No? Y ahora he sacado una malvasía con más espuma también, que es espumoso. Bueno, en fin, no sé, te puedo contar un montón de cosas. Tienes que venir conmigo y catarlos porque te puedo volver loco. Totalmente, cuenta con ello. Bueno, nos pasamos a otro bloque que son los blancos de arcilla. Aquí nos encontramos también cosas muy curiosas como el Arcal, Sasa y la Muscat. Cuéntanos un poco sobre ello, Pedro. Claro, Arcal, el nombre es arcilla y caliza, ¿no? Además, la etiqueta indica un blend, como si fuera un Highlands, un Scotch, un whisky, que es como mezcla, ¿no? Entonces, lo que he intentado con este vino es jugar con 2 suelos. Y entonces, cada año voy buscando variedades que se cultiven en esos 2 suelos. El primer año lo hice con una extensa que se llama Tardana, en un suelo blanco. Se llama Tardana porque se vendía muy tarde, más tarde que la uva tinta, y es la que se utilizaba antiguamente para comer en Navidad, ¿no? O, bueno, mentira, no para comer en Navidad, sino para tener fruta en el invierno, porque el concepto de Navidad anteriormente no existía. Y Moscatel. Entonces hago un ensamblaje de vinos de uva de 1000 metros de altitud con uva cultivada casi a nivel del mar. Eso es Arcal, 2 suelos, arcilla y caliza. Y cada año busco nuevas ideas. La Muscat es una parcela de la Ribera Alta, esto es de Valencia, que he encontrado, que estaba perdida totalmente y que la he rescatado y pues eso, es increíble. Es una auténtica barbaridad, es un vino metálico. O sea, lo normal es que los blancos se cultiven blancos en suelos blancos, más calizos. Y aquí estamos hablando, los franceses lo llaman blanc d'argile. Bueno, francés es horrible. Bueno, ellos lo llaman algo parecido a lo que yo he dicho. Blanco de arcilla. ¿Vale? Incluso hay un champán muy chulo que está elaborado y lo indica en la etiqueta porque no es normal. Y eso lo que aporta, fíjate que al lado de la parcela de viñedo, que como te digo, estaba perdida, la he recuperado, viñas muy viejas, hay un depósito, ¿cómo se llama? Un yacimiento de arcilla, de extracción de arcilla. Entonces, el vino cuando lo pruebas tiene un carácter mediterráneo, además está hecho sin sulfitos y como un orange wine, es decir, elaborado con la piel. Vinos que están hoy en boga y que se están conociendo mucho, pero es realmente como se elaboraban hace muchísimo tiempo. Y es un vino ligeramente túrbido, está sin filtrar, es decir, el aspecto lo ves así color anaranjado, pero es
acojonante, de verdad, te lo recomiendo. Eso, Qué lo bueno. probamos hace poco, estuvimos con la Asociación de Santo Reino haciendo una cata con ellos. Con En Darío y el, todos compañeros, ¿no? bueno, exacto, y lo probamos con un berberecho que hicieron los de, ese día vinieron, ¿cómo se llama el restaurante? El que está en la feria, ¿cómo se llama? Joroba, bueno, en el pabellón de feria. Ostras, me ha Y ido, Casa disculpa. Herminia. Casa Herminia, joroba, disculparme, perdonar, es que son tantas cosas. Y ese día estuvo su cocinero y hizo unos platos extraordinarios que lo maridamos con mis vinos y el muscate con un berberecho que hizo, vamos, para llorar, de verdad. Una experiencia genial, muy chula. Qué Y bueno. bueno, ¿Y de Sasa qué nos cuenta? Sasa, bueno, pues Sasa es la locura absoluta. Este año, madre mía, este año Sasa es 100% de uva de aquí de la Sierra de Segura, 100%. Lleva, porque de hecho estoy haciendo una pequeña experiencia con Viognier, con Sauvignon Blanc y con Verdejo, pero o sea, es rayante absolutamente, porque una parte de la uva está estuvo infectada con oidio. Bueno, eso es un vino para probarlo. O sea, ahí solamente son 300, creo que son 300 botellas, de los cuales son 100 Magnus y 100 botellas, una cosa así, una microvinificación. Es una rayada absoluta. O sea, si me permiten la expresión, ya que quien nos escucha, es un vino friki, pero friki, friki, friki. Pero está muy rico, tiene Qué bueno. frutas, no sé, eso es para probarlo. Es un vino que no es, digamos, de los más caros que vendo, es un vino que, no, pues eso, que se vende casi 50 euros, pero que si quieres experimentar en una cata ciegas y que nadie sepa lo que es ese. Llévate, pon un Sasa en tu vida. Exacto. O sea, sí, sí, hay gente, bueno, y tengo clientes, oye, ¿qué tienes este año de Sasa? Porque también juego un poco. Cada año lo hago de forma diferente. Y el 2020 va a ser también muy, muy divertido. Qué bueno. Bueno, luego tenemos otro bloque donde nos encontramos el Cube Mediterráneo con Bobastrel Curve Mediterráneo, que también me parece bastante interesante que nos cuentes sobre él. Bueno, eso, pues mira, fíjate, eso, una época estuve en Australia, hice varias vinificaciones allí, varias añadas, en la zona de Perth, en la zona sobre todo en la zona de South Australia. Pues allí, bueno, el hecho de ser enólogo europeo, allí les pone, les gusta, les encanta, y a nosotros nos encantan a sus vinos, es decir, hay unas ingleses. Y bueno, pues estando allí me dicen, ellos no tienen ningún problema, ni yo, de elaborar vinos mezclando zonas, mezclando variedades, prescindo totalmente del concepto de DO, ¿vale? Porque al final yo no puedo, lo que hago es realmente intentar hacer cosas diferentes y por qué no mezclar una uva de Bobal con una uva de Jaén Negro, yo que sé, para hacer un vino cada vez. ¿Por qué no? Y entonces ellos me motivaron y me dijeron, oye, ¿por qué no haces un vino mediterráneo? Ostras, un vino mediterráneo. Si tú que estás trabajando con el Bobal de la zona de Utiel y que estás trabajando con la Monastel de Gullas, haz un vino mediterráneo. Bueno, me pareció interesante. Entonces, al año siguiente empecé a trabajar en él. Tengo dos parcelas muy similares de viñas muy antiguas también, a una misma distancia aproximadamente del mar, tanto en Utiel como en Bullas. Y lo que hice fue pues, hacer un ensamblaje. Elaboré el Bobal, elaboré el Monastrell y lo mezclé. Y creé un vino que mandé a probar a Estados Unidos, a mi distribuidor en Seattle, y me manda un correo y dice, he probado tu Bobastrell. Digo, ostras, digo, ¿cómo? ¿Qué es eso? Y dice, sí, he probado tu Bobastrell. Y entonces, fíjate qué curioso, que la idea fue de Australia y el nombre viene de Estados Unidos. Entonces registré lo de Bobastrell y quedaba ese Bobastrell. O sea, que es una nueva variedad, pero realmente está hecho con dos variedades, 50-50. Qué bueno. La verdad que estamos empleando en esta conversación el dedicarnos a cada vino porque es que me parece muy curioso. No es lo mismo. Yo sigo pensando que la psicología tiene un gran peso a la hora de compartir el vino. Es decir, no te vas a ver un vino igual, estés con unas personas, con otras en un momento adecuado. Pero es que el conocer la historia que hace que tiene ese vino, estoy seguro que al final, si tú conoces algo, lo empiezas a amar y lo empiezas a difundir. Y la verdad que es súper encantador el que estemos. Para mí estoy descubriendo porque conocí la gran mayoría conozco la gran mayoría de tus vinos, la historia que tiene detrás, pero me estoy sorprendiendo. Estoy aquí como los niños embobados, ¿sabes? Sí, yo soy un apasionado de esto y entonces tengo que disfrutar y tengo que motivarme a mí mismo para poder intentar hacer cada día más cosas. El día que esto sea algo rutinario y no tenga ese storytelling, que es lo que comentamos, no tenga esa historia detrás, yo creo que entonces será el día en que, pues eso, me dedicaré a hacer otra cosa, no sé lo que voy a hacer. Y es esa emoción, lo que me hace hacer tantos vinos y generar nuevas experiencias. Y luego, además, es que tengo un problema. Y es que no para la gente decirme cada año, ¿qué vas a sacar nuevo este año? ¿Qué has sacado nuevo este año? ¿Qué has sacado? Hay Y una digo, ya no presión. puedo más. Sí, sobre todo a nivel de diseño ya dices, mira, pero ya no sabemos
qué creatividad aportarte para hacer tus etiquetas porque ya no sabemos qué hacer. Es que tengo una idea nueva, ¿qué tal? Y bueno, y eso la verdad que es lo que me motiva, ¿no? Ya estoy pensando en lo que va a pasar esta próxima primavera y mañana mismo voy a estar catando ahí vinitos a ver si han terminado la práctica y tal, y ver cómo va todo y todo eso. Pero bueno, Qué bueno. Pues continuamos, sí, nos no nos paramos. quedan dos bloques que creo que vienen curvas. Tenemos por un lado la serie Wild, que como su propio nombre indica, no es cualquier cosa, donde encontramos el Monastrell Serie Wild, el Merlot Serie Sí, Wild, el sí, Tempranillo Serie Wild, el Boval sí, Plus Serie Wild y sí. el Boval Serie Wild. O sea, apellido Wild, eso tiene mucho peligro, ¿no? No, bueno, a ver, fíjate, este quizás sea el más fácil de resumir de todos, porque es ni más ni menos la expresión wild en el concepto de salvaje, ¿vale? Estamos hablando de vinos que se elaboran en una determinada parcela, son vinos de single plot, de parcelas concretas, sin ningún tipo de intervención y que la añada sea condicional. Es decir, yo cuando me enfrento a un bobal de viñas de 105 años en la zona de Utiel, que son unos viñedos que llevo manejando hace 20 años, de hecho, en la zona de Valencia, yo fui de los pioneros en elaborar vinos monovarietales de bobal, que ahora, si conocéis un poco los vinos que se producen en esta región, al final hay muchos vinos ya de bobal. Pues la gente decía que era una de las peores variedades del mundo y que se vendían sobre todo para tintar vinos de Ribera del Duero y vinos de Rioja, ahora que no me escucha nadie, ¿vale? Y de otras zonas, y de Burdeos y de etc, ¿vale? Bueno, es, puede ser que ocurriera, ¿vale? Puede ser que ocurriera. Y lo mismo pasaba con la Monastrell. Entonces, yo lo que quiero con esta uva, con este proyecto es que cada añada, que es diferente, no es lo mismo 2020, 2019, 2018, 2017, es que esa uva la recolecto aproximadamente con el mismo nivel de madurez, corto la uva, la elaboro sin ninguna intervención, una vinificación súper sencilla, fermenta, por supuesto, siempre con levadura salvaje, sin añadir nada. Y cuando ha terminado de fermentar, ha hecho su fermentación alcohólica, su maloláctica, le doy un pasecito a algunos de madera, a otros no, aún así es un tipo especial de madera que que no influya mucho, o sea, una pizca de sal, ¿vale? Que potencia un poquito el sabor de la variedad y punto. Y eso es la serie igual. Ya está. Es la expresión de la variedad sin intervención alguna. Es decir, es lo que hay cada año. Pues un año es más ácido, otro año es más frutal, otro año es más mineral, otro año es... Y es lo divertido, que puedes coger la serie Wild y puedes hacer una cata vertical de 10 añadas diferentes, de Bobal, de Monastrell, de Garnacha, que también tengo uno, de Tempranillo, de Merlot, etcétera, y poder ver cómo han ido la evolución de las añadas. Y eso no es igual. Luego está el Boval Plus, que es un poco más Spanish wine, ¿vale? En donde mucha gente tenía el concepto de crianza y reserva, o tiene el concepto de ponme en reservita, ponme en crianza. Eso para mí está totalmente obsoleto. O sea, Totalmente. el que tenga vino más tiempo en barrica o no, no sirve para nada. O sea, puede ser la barrica muy buena, muy mala, el vino puede aguantar, no puede aguantar, en fin, podríamos filosofar respecto a horas y horas. Y este es un vino en donde le doy más tiempo de madera, el Plus, Boval Plus, ¿no? Que pues como la gente, oye, quiero como un reserva, pues mira, aquí tienes el Boval Plus, pruébalo y verás que es más intenso también. Hay algunos mercados internacionales que lo demandan y casi es un vino que hago pues, para... Está muy chulo, ese vino está muy rico, lo recomiendo. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y hemos dejado para el final al que debo de reconocer que a mí personalmente, bueno, a mí me encanta y a muchísima gente lo encanta. Además, lo tenemos aquí girando y dando vueltas porque me Bueno, parece precioso tanto el formato que tiene como lo que es la etiqueta, pero vamos, ya lo de dentro ya impresionante. ¿Qué nos cuenta de ese tinto con dulzura llamado de morado? pues de morado, pues también ha sido muy complicado. Estamos hablando de 5 años de ensayo-error para conseguir esta fórmula. De 5 años de... Porque esto es un vino, a ver, si te decía que el Jaén Negro era complicado, que terminaba de fermentar igual en primavera, de morado termina de fermentar generalmente todos los años en julio, agosto, del año siguiente de la recolección. Esto a ver cómo te lo explico. Esto es, te lo he comentado en varias ocasiones, me gustan mucho las vinificaciones italianas. Hay una zona que me enamora, que es la zona de Valpolicella, la zona del Véneto. Y luego, contiguo a ella, está la zona de donde se elaboran, seguro que los conocerás, los famosos achetos balsámicos. Bueno, pues el verdadero acheto balsámico es el acheto tradicional de Módena, se hace en Spilimberto. Y he tenido oportunidad en varias ocasiones de visitar acheterías, ¿vale? Las acheterías y catar, como pues igual que se cata el caviar, con una cuchara de nácar, pues barricas que primero eran de 600 litros y con el paso del tiempo, bueno,
terminan siendo barricas así de pequeñas de apenas 20-30 litros. Fíjate. Y eso son las herencias que se dejan de una familia a otra, ¿no? Es lo que herida el nieto de su abuelo. Bueno, pues me encanta ese proceso. Y la elaboración del vinagre es una fermentación acética y alcohólica al mismo tiempo. Un rollo, es decir, que fermenta, las bacterias trabajan transformando el azúcar de la uva en acético y al mismo tiempo el alcohol en acético. Un rollo. Bueno. ¿Vale? Es una fermentación en continuo. Bueno, pues esa fermentación en continuo yo la aplico a la hora de elaborar un vino. En donde este vino de morado está hecho de morado yo lo hice con vendimias tardías, bueno, pero lleva también uva fresca. Uva fresca, uva del año, la cortas, inicia la fermentación. A mitad de fermentación, o en un determinado estadio, ¿vale? Que esa es la clave un poco de buscarlo, añado uva que he dejado sobremadurar en la planta. Y al mismo tiempo guardo otras uvas, que es lo típico que se hace en Valpolicella, por ejemplo, en donde cogen uvas y las guardan en cajas hasta enero, concretamente hasta el 31 de enero del año siguiente, que además es mi cumpleaños, o sea que fantástico. Un buen homenaje. Y entonces, fíjate, hay una fermentación, luego vuelvo a añadir otra vez uva pasificada, que es el término medio entre uva pasa y uva fresca, y vuelve a arrancar la fermentación, llega el invierno y se para. Y en enero añado las uvas pasificadas. Y por lo tanto, cuando empieza a hacer calorcito, febrero, marzo, vuelve otra vez la fermentación alcohólica a iniciarse hasta que quiera. Y cuando se para, eso es de morado. No lleva ni adición, que es lo difícil y lo impresionantemente difícil conseguir, porque no tiene adición de alcohol, es un vino naturalmente dulce, ni tiene sulfitos. Y tiene 140 gramos de azúcar. Mucha gente me dice, estás como una puñetera cabra por embotellar esto, porque esto te puede reventar. Pero no, ya te digo, después de 5 años consigo que de momento no haya habido ese problema. Yo soy de morado. Ha venido comentando, y para cerrar este bloque lo vamos a reflejar, venías comentando mucho el tema de que no contenían sulfitos, el tema de clarificación creo que no se ha comentado, pero también creo que es Nunca curioso. clarifico. Por eso, coméntanos para cerrar este bloque, es decir, lo que has hecho mucho hincapié de los sulfitos, la clarificación, que todo eso al fin y al cabo también se nota en la copa al final. Claro, es decir, al final, a ver, yo siempre pongo un ejemplo. Hoy en día están muy de moda los cocineros. En Jaén además están haciendo cosas súper, súper interesantes, súper chulas. Estoy súper emocionado con la cocina de Jaén y de lo cual me alegro muchísimo y que cada vez más los quieren confíen en la cocina de Jaén. O sea, que eso es muy Efectivamente. importante también, ¿no? Tú lo Eso, acabas de decir, tenemos que confiar más tanto en la cocina como en los vinos, como en los productos locales. Eso yo, cada día estoy más contento porque cada vez me llama más gente y me dice, oye, que estoy en no sé dónde, estoy probando tu vino, me llevo tu vino, ¿puedes regalarme tu vino de Jaén a mandarlo a no sé dónde, que está en no sé cuánto? Sí, hombre, la verdad que me gusta, me alegra muchísimo de que mucha gente también disfrute con uno de mis vinos y con los de otros productores que también son excelentes y que lo pongan encima de la mesa, ¿no? El día de Navidad o el día de cualquier otra comida o reunión y que apuesten por él y que confíen, sobre todo en que confíen. Yo creo que eso es genial y te agradezco que hagas este esfuerzo porque nos ayuda a todos a transmitir este mensaje. Bueno, no sé lo que te estaba diciendo. Los sulfitos. Los Sí, sí, sulfitos, sí. que lo que íbamos a comentar brevemente, el tema de los sulfitos y la clarificación. Mira, yo nunca clarifico los vinos, nunca. Es decir, cualquier paso y las filtraciones son muy leves. Lo que te iba a decir, perdona. El tema, yo no me imagino a un cocinero que hace, yo qué sé, un plato, un arroz, por ejemplo, un arroz. Y un arroz que ha matado, que ha comprado perdices de campo, que ha comprado el conejo de campo, que la verdura, que la seta ahora o la trufa, o lo que sea, el pimiento, y está, no sé, una cocción de 3 horas extrayendo la fritura, etcétera. Yo no me imagino al cocinero antes de añadir el arroz que filtre el caldo. Es que no me lo puedo imaginar. Yo no me imagino un cocinero, o sea, que después esté toda la mañana trabajando, eligiendo el producto de cercanía, para que quede sabor a ese caldo. Yo no me imagino que lo filtre. Pues es lo mismo. Es decir, si yo estoy un año entero trabajando un determinado viñedo para que después, pues que eso, estrés, poca producción, concentración en la uva. Tú pruebas una uva de las que las que se producen las plantas que yo manejo y tienes el sabor casi un minuto en la boca, una uva así de pequeña. Yo busco siempre uvas que pesen menos de un gramo, que sean más pequeñas que la uña del dedo meñique. Esa es mi obsesión, ¿vale? Si yo estoy trabajando todo ese año para conseguir eso y luego le meto una filtración brutal, le quito todo ese esfuerzo y todo ese trabajo, ¿qué sentido tiene? Y máximo con los blancos, tenemos una obsesión. Obsesión, te lo Una iba a decir. obsesión de ver los vinos blancos, límpidos, brillantes, y cuando en el momento que se suben un poco de color, echarlos para atrás. Señores, qué cosa más absurda.
Estoy convencido de que toda esta gente que es aficionada a ese tipo de vinos blancos totalmente filtrados, todos los días beben cerveza. Cervezas, ¿no? La cerveza o las cervezas artesanales están todas, bueno, artesanales, de eso también podíamos hablar otro día, están todas elaboradas de esa manera, no tienen ningún tipo de filtración generalmente, ahí tiene una doble fermentación en la botella, una triple fermentación, o lo que sea, y no tiene ningún tipo de filtración. Y eso sí que te lo bebes, y sin embargo, el vino que tiene de ligera, que es turbio, no. Es lo mismo. Es exactamente igual. Lo mismo, porque generalmente lo que queda en suspensión son microorganismos. Levaduras, las lías, por ejemplo, podían ser lías finas. Y entonces por eso no lo hago, por no eliminar gusto. Es decir, si estoy trabajando, al final, agricultura ecológica es intensidad, es sabor, es más profundidad, más extracto seco. Si yo hago un análisis de un vino filtrado y de ese mismo vino sin filtrar, tengo más cosas en el que no he filtrado que en el que he filtrado. Y eso al final se va a traducir en más sabor. Por lo tanto, no lo elimino. Es que al Así es. final, como tú bien has comentado, y es lo que trata estas conversaciones de vino y de turismo sobre la provincia de Jaén, al final es educar a los que no sabemos de vino, el saber que si abro una botella y abajo tiene restos, lo típico que vamos a decir, joder, pues esta botella es que ya no es buena, es que está mala. Es muy importante que primero conozcamos, yo no estoy diciendo que de repente nos vamos a convertir en sommeliers, que vamos a tener No, está una claro, pero sí textura que en boca brutal, pero hay cosas muy básicas del mundo del vino, e insisto, muy básicas, que había que trasladar. Y yo creo que esa labor es lo que pretendemos con estas acciones, que todo esto al final se traslada al consumidor final. Si el canal Oreca de hoteles, restaurantes y cafeterías también conoce eso, perfectamente le va a poder eso es. indicar a un cliente cuando va hacia tal, es que le ha caído un pisco. Pues mira, disculpa, es que eso no es malo, es que eso forma parte del vino, que es un alimento y es un ser vivo. Eso es, totalmente. Y ahí es donde vamos al tema de los sulfitos, ¿vale? Es un ser vivo, es decir, cuanto más sulfitos tengas, menos vivo está ese vino. Es decir, cuando uno trabaja en una bodega grande o una cooperativa, por ejemplo, o en donde manejas con vinificaciones de depósitos que son grandísimos, 100.000, 50.000, 200.000 litros, que yo a veces veo colegas míos que trabajan en La Mancha y en bodegas así tan grandes y digo, madre mía, o sea, los pobrecicos no pueden hacer otra cosa más que añadir lo que haya que añadir para intentar sacar un producto lo más decentemente posible, pues que cumpla unas expectativas y que encima garantice una renta de subsistencia a la gente que abastece a esa cooperativa, lo cual es un trabajo muy estresante. A mí no me gustaría dirigir una cooperativa, por ejemplo, o ser técnico de una cooperativa. Claro, pero claro, cuando yo elaboro con microvinificaciones, joroba, yo no estoy igual de tranquilo que pueda estar un enólogo en una bodega que añade una cantidad de sulfitos importante a los vinos. Porque mis vinos están súper vivos y hay muchísima actividad microbiana dentro. Y entonces muchas veces arriesgas a límites para intentar conseguir que el vino sea lo más expresivo posible y que no haya tenido ningún tipo de intervención. Y entonces eso es el no añadir sulfitos. Código de Parras, por ejemplo, no tiene sulfitos. El Muscat no tiene sulfitos. Bueno, mis vinos tienen muy poca cantidad de sulfitos, poquísimo. Sí que decir que todos los vinos del mundo contienen sulfitos porque las levaduras en la fermentación alcohólica producen una pequeña cantidad de sulfitos, ¿vale? Eso es una cosa, pero enseguida se elimina y se combina con el oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que los sulfitos hay que continuar añadiendo. De las dosis más importantes se añaden justo antes de embotellar el vino. Entonces, hay vinos que tienen, y eso es un problema importante, y es que si yo cogemos una botella, por ejemplo, en esta indica que contiene sulfitos, ¿vale? Este vino, y me parece interesante contarlo, cuando lo embotellé en su momento, que ahora tendrá mucho menos, es decir, que ahora perfectamente podría quitar la expresión contiene sulfitos con 15 ppm, 15 partes por millón. Esto no sé, es un poco, pero yo creo que es chulo No, que lo me comente. parece muy interesante porque ampliamos el conocimiento. Fíjate, si tú vas a un lineal, de igual manera que antes te comentaba que un vino que tenga la certificación ecológica no va a ser mejor que otro que no la tenga o incluso que otro que sí la tenga, sino que tenemos que conocer el producto, el productor en definitiva, con los sulfitos pasa igual. Los sulfitos, el gran problema que tenemos es que el consumidor no sabe identificar en la etiqueta el nivel de sulfitos que contiene ese vino. Fíjate, yo te estoy hablando de 15 ppm, de forma natural lo pueden tener los vinos, que son 15 miligramos por litro de anhídrido sulfuroso. Bien, hay vinos que según la normativa pueden tener hasta 300, en el caso más extremo. 300. ¿Vale? Estamos hablando de 20 veces más que este vino. Claro, el consumidor en la etiqueta única y exclusivamente lee contiene sulfitos. No lee nada más. Igual te está llevando a boca, te está probando un vino que has comprado
Porque el consumidor muchas veces no sabe, lo compra, pues el que más le gusta, la etiqueta o la marca o lo que sea, pero que igual tiene 150 o tiene 80 o tiene 200 miligramos litros de anhídrido sulfuroso. Y eso te lo estás llevando dentro. Exacto. Y el anhídrido sulfuroso es un antioxidante, es un antiséptico, es decir, que ayuda mucho a los enólogos. Es decir, tú añades anhídrido sulfuroso, el vino se estabiliza, oye, me voy a pasar unas navidades estupendas. Yo Ujú. no, yo tengo que estar catando constantemente todos los vinos, todas las barricas, a ver qué pasa, este evoluciona, este no evoluciona, este lo guardo en barrica, este no, esta la saco, en fin, etcétera, 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 para controlar esos vinos. Y eso es un riesgo súper importante para la bodega, pero los vinos son súper expresivos. Pues Son me parece súper. muy interesante esa aclaración porque realmente aclaramos términos y aprovechamos para ir conociendo esos detalles. Pues Pedro, una cosita que quería comentar. En cuanto a lo que es el enoturismo, ¿vale? ¿Cuál es el presente y el futuro que tú quieres dar a tu bodega relacionado con el enoturismo? Bueno, el enoturismo es una herramienta extraordinaria para transmitir tu mensaje, ¿no? Es como dejar que se acerquen a mí, ¿no? ¿Verdad? Y nosotros recibimos un montón de peticiones constantemente. Y vienen grupos, nosotros somos una bodeguita pequeña y a veces hemos tenido grupos de 30 personas, pero generalmente son grupos de 5 o 6 personas Ujú. y pues echamos un ratillo, 12 personas y no para de llamarnos gente de todo, de toda España, de todo el mundo. Ha venido gente de todo el mundo a visitarnos y me encanta por mí y por la propia Sierra de Segura, porque esa gente se queda a dormir o al restaurante. Bueno, que no consuman mis vinos, que aquí en la Sierra no hay nadie, prácticamente uno o dos establecimientos que tengan mis vinos, que es lo más curioso, pero bueno, da igual, no pasa nada, ¿no? Y ya te digo, pero genera un potencial súper divertido y súper interesante para la propia zona, ¿no? Y el futuro yo creo que va por ahí, hay que intentar potenciar todo esto, ¿no? Porque ya no es el enoturismo, es que es el enoturismo con el oleoturismo, con el turismo de la caza, con el turismo de las setas y al final es crear ese pack que haga que alguien elija vivir esa experiencia, en este caso la Sierra de Segura, y diga, pues voy a pasar un día aquí, otro día allí, otro día aquí, voy a probar vinos, voy a probar aceite. Y es algo que cada día más la gente necesita vivir experiencias y yo creo que nosotros formamos parte importante de esa experiencia y que lo veo como Bueno, un futuro extraordinario. justamente, Pedro, lo que has comentado antes, lo vengo comentando en todas las conversaciones y los que estén siguiendo todas las conversaciones lo están viendo. Ese tema que tú has dicho, la Sierra de Segura solamente se consume en dos sitios. Hay Dos algo o muy tres. curioso, te explico. Podrás ver cuando veas la conversación con Manuel Jiménez, la bodega Cefrián de Jamilena, que están elaborando vinos muy curiosos recientemente. Él, y me pareció envidiable, lo primero que nos contaba era que donde más ventas, prácticamente casi la totalidad, donde más apoyo y donde más apreciaban el vino, era en Jamilena. Ojito. Fíjate lo que te Sorprendente. digo, es decir, mira qué maravilla cuando yo creo que el resto de bodegas, lo que está pasando, y me adelanto a decirlo porque me gustaría que esto se cambiara, estoy seguro, como tú bien has dicho, donde menos vinos hay en Segura, los tuyos, donde menos vinos hay en Andújar, lo de la bodega Andújar, y así pasa sucesivamente. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Es decir, los primeros que tenemos que conocer los productos locales somos nosotros. Vino consumimos casi todo en todas las casas. Es decir, no verlo como no, es que si se hace en Jaén, no, como ha pasado siempre, no tiene que ser bueno. Entonces, desde aquí yo creo que también esto está sirviendo para que amemos ese producto local de proximidad, que no hace falta que llegue esta pandemia que ha llegado para que lo apreciemos y que se quede con nosotros, que no hará de que todo se normalice y ya venga, pues seguimos sin consumir vinos de Jaén, ¿no? Ya, a ver, sí, a ver, yo qué sé, yo tampoco entiendo que mis vinos quizás bueno, vinos no son vinos caros, tampoco son vinos económicos y que la gente pues decida otras alternativas. Realmente, si te digo sinceramente, no me preocupa porque gracias a Dios, incluso este año, pues ha agotado toda la producción, lo cual estoy muy contento. Y de hecho, casi todo lo vendía en exportación. Cada día estoy más contento, cada vez se vende más en la provincia de Jaén a través de los dos distribuidores que tengo. Uno en Jaén, que es Jesús Melero, que tú lo conoces, y Correcto, otro. además Jesús Melero también estará conversando con nosotros. Ah, fantástico. Bueno, pues y luego representaciones Baeza y tal. Y luego, pues sí, cada día, la verdad que en la provincia estoy muy contento. Y en la sierra también, muchos clientes particulares. Sobre todo, fíjate qué curioso es, aquel de la sierra que se ha ido a vivir fuera, a Mallorca, a Valencia, es el que viene a la bodega y dice, oye, que me he enterado que hay una bodega aquí, voy a comprar tus vinos y me los llevo. Y luego siempre hay un primo que vive en la puerta, yo qué sé, que vive en Orcera, que vive en esta gente, el que le acompaña. Pero ese por sí solo es imposible que viniera, ¿no? Pero bueno, es normal también. Pero bueno, yo me siento muy orgulloso
de llevar la Sierra de Segura por todo el mundo y que, Jaén, en definitiva, y que en cartas de vinos de restaurantes muy importantes aparezca la mención, ya que yo no tengo denominación de origen, pero es como si lo hubiera creado, porque siempre hay un apéndice. Entredicho tal, Sierra de Segura, Jaén, prueba. Y eso es genial. A mí me produce una satisfacción enorme, ¿no? Aunque no sea una denominación de origen, pero se ha convertido en una especie de O sin nada, sin tener que hacer todos los trámites. Pero bueno, estoy muy orgulloso de hacer los vinos aquí, en la Sierra de Segura, y de la gente también. Me alegro muchísimo que diga eso. Pues Pedro, para finalizar ya esta conversación, la verdad que he estado, vamos, yo y creo que todos los espectadores súper cómodos porque es una pasada poder hablar contigo tranquilamente como estamos hablando ahora, conversando, como el propio nombre indica del proyecto. Para despedirnos estoy haciendo con todos los que estamos conversando el que nos recomienden una canción, un grupo, una melodía que realmente se asocie a tus vinos. En tu caso, Pedro, ¿qué canción le ponemos para finalizar esta conversación a los vinos de la bodega de Pedro Olivares? Bueno, yo para este año, o para este momento, yo pondría un tema que se llama Love Vibration, de un cantante que se llama Josh Rush. Buscarlo, es un tema ahí súper emocionante, donde lo que intenta transmitir un poco es spread the love vibration, es transmitir el mensaje o expandir el mensaje de las vibraciones del amor. Y eso es lo que yo intento transmitir con mis vinos, sensaciones, amor y que lo paséis bien y que disfrutéis. Así que os lo recomiendo tomándose una copita de entredicho, por supuesto. Qué bueno, pues chicos, tomad nota que aparte de vino se me ha acompañado con buena música, como él dijo Pedro, George Rush, ¿vale? Love Vibration, un cantautor de folk e indie pop que es estadounidense, aunque está afincado en Valencia, y que con él vamos a terminar esta conversación con Pedro Olivares. Pedro, ¿qué decirte? Ha sido un placer, tengo ganas de que nos veamos pronto, nos demos un abracito y compartamos un poco de esos vinos experimentales tan curiosos. Y Claro. nada, agradecer tu tiempo, de verdad, te lo digo de corazón, y agradecer el apoyo a las conversaciones de vinos y no turismos en la provincia de Jaén, Pedro. Nada, aquí me tienes para lo que necesites cuando quieras y apoyo lo que necesites. Muchas gracias por apoyarnos a nosotros. Pues un fuerte abrazo, Pedro, nos vemos. Hasta luego. Ya no hay nada que nos haga ver lo nuestro vendrá.